Tengamos una palabra de oración al Señor para pedir su dirección en la predicación esta mañana. Señor, gracias porque en este peregrinaje aquí en la tierra te tenemos a ti, nuestra roca, nuestro escudo, nuestro baluarte. Señor, vemos tantas veces como ahora estos días con esta pandemia, como las cosas son tan frágiles a nuestro alrededor. Economía, familia, política, Señor, incluso la vida es tan frágil. Pero Señor, tú eres nuestro buen pastor, tú nos tomas de la mano derecha, tú nos guías por el camino de esta vida, tú nos llevas a pastos verdes, a aguas de reposo, tú ahuyentas nuestros temores, tú nos guías con tu vara y tu cayado y aún más, Señor, a través del valle de sombra de muerte, aún en dificultades profundas, tú estás con nosotros. Y Señor, llegamos al final de este salmo y meditamos cómo llegamos a la casa de Jehová. Señor, gracias porque tú has prometido que allá donde vas a venir a buscarnos y que preparas habitación para nosotros. Gracias, Señor, porque esa es nuestra visión de la vida y nuestra promesa y nuestra esperanza y podemos caminar a lo largo de nuestra historia poniendo los ojos en ti y viendo cuán pasajeras son las cosas de esta vida. Gracias por tu consuelo y tu fortaleza. Gracias por guiarnos, Señor, como ovejas tuyas de tu prado. Y te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones. De nuevo tú hables a nuestros corazones a través de este precioso salmo. Señor, que sirva para traer aliento a nuestras almas en días difíciles. Sirva para traer consuelo y sobre todo para poner nuestros ojos donde debemos ponerlos, Señor. En ti, no en el rugir de las olas, sino solamente en ti para caminar sobre el mar. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Esta semana estábamos en casa y llego uno de los días a casa y me encuentro que mis hijos están jugando a un juego de sobremesa. Estaban intentando enseñarle al pequeño Abraham a jugar al juego de la oca. Supongo que sabéis todos jugar al juego de la oca, si no luego hacemos un intensivo, todos juntos. De oca a oca y tiro porque me toca y todo eso, ¿verdad? Pero es más complicado porque cada casilla, unas tienen unas escaleras y otras tienen, 100.000 cosas y él iba haciendo preguntas. La cuestión es que cuando llego a casa oigo a Abraham llorando desesperadamente. ¡Guau! Y yo, ¿qué ha pasado? Y sus hermanos explican, no, es que ha caído aquí esa casilla oscura donde hay una calavera. ¿Sabéis? La muerte. Y claro, al caer ahí pregunté, ¿y esto qué significa? No, que tienes que volver a empezar. Y ahí viene el disgusto tremendo. Bueno, a veces los papás hacemos estas cosas, cambiamos las normas para contentar a los pequeños, ¿verdad? Que se les pase un poco el disgusto, así que al menos por un día en casa, al juego de la oca, cuando caías en la muerte, ibas directamente a la meta. Luego pensándolo dije, es una versión más cristiana. A ver, ¿quién se ha inventado eso de que la muerte volverá a empezar, la muerte volverá a empezar, la muerte volverá a empezar? Eso en los países orientales sí que juegan a la oca así, ¿verdad? Que creen en la reencarnación, te mueres y vuelves a empezar. Pero para nosotros, versión cristiana de jugar a la oca, la muerte, la meta. Campeones, victoriosos, llegamos a la mansión celestial. Y así es nuestra vida. Después de la muerte llegamos a casa. Y ese es el transcurso de este salmo. Hemos estado con el salmista y con esa oveja del Salmo 23. Hemos estado en esos verdes pastos, en aguas de reposo. Hemos estado atravesando ese valle oscuro de sombra de muerte. Y ahora vemos los últimos versículos del salmo cambian completamente, cambian de ilustración. Llegamos a casa. Vamos a leer una vez más el Salmo, aunque lo hemos leído muchas veces, pero fijémonos sobre todo cómo cambia el tono en los dos últimos versículos. Dice así el Salmo 23. De nuevo, el Salmo más cantado, más orado, más memorizado de toda la historia, de todos los tiempos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí veamos el giro que hace el Salmo. La oveja llega a casa. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hasta aquí este precioso salmo. Estamos en el último sermón de este salmo, pero no el último de esta serie. Si Dios quiere, el próximo domingo tendremos un sermón más sobre Juan 10. Jesús es el buen pastor. Es ese del cual el Salmo 23 nos habla. La oveja de este salmo ha estado en un largo viaje y hemos estado meditando en todos los detalles de ese viaje en esta serie de sermones. Y Philip Keller, en el librito del cual hago mención a veces, Un pastor mira al Salmo 23, dice que el Salmo describe la vida del rebaño durante un año. Y al final, descendiendo del monte, atravesando por esos valles angostos y oscuros, al final lo que está sucediendo en estos últimos versículos es que llegan a la casa del pastor, al fin llegan al redil. Después de un año de viaje, el rebaño es recibido en casa para poner fin al frío del invierno. La oveja llega a casa, no a su casa, a la casa del pastor. Llega a su casa y entran y se sientan a la mesa. Entonces, en estos últimos versos vemos cómo cambia la ilustración. Ahora la ilustración ya no es del pastor y el rebaño. Ahora, en versículos 5 y 6, estamos hablando de la ilustración de el huésped y el invitado. Dejamos de ser esas ovejas que son pastoreadas, llegamos a casa del pastor, ahora Él nos recibe. Somos sus invitados. Y aquí se nos dibuja, se nos presenta a Jehová, a nuestro Dios, como el anfitrión perfecto. El anfitrión que recibe, y vemos ahí los detalles de lo que significaba en la cultura de aquella época recibir a alguien en casa, ¿verdad? Poner mesa delante de él, ungir su cabeza con aceite, hacer que su copa esté llena, señales de recibir, de dar la bienvenida, de llegar a una casa y hacerte sentir bienvenido. Qué diferente es ir a una casa de ir a un restaurante, ¿verdad? Completamente diferente. Si vas a un restaurante y el camarero tiene la mesa bien puesta, bueno, es lo que se esperaba de él. Que te reciba con una sonrisa, que traiga todo en orden, que la comida esté buena. Es lo que se esperaba de él. No lo decimos, pero dentro de nosotros pensamos, bueno, al fin y al cabo es lo que toca, ¿no? Para eso pago, para que todo esté correcto, para que me reciba con una sonrisa, para que la comida esté buena. Y aunque al camarero después le dices gracias, porque eres amable, dentro de ti piensas, de gracia nada. Él se lleva su salario y encima le voy a poner propina. Es una transacción comercial lo que está sucediendo ahí. No lo decimos, pero lo pensamos. Es lo que toca. Y si algo no está como debiera estar, nos quejamos, evidentemente, porque para eso pagamos. Qué diferente es todo cuando vamos a una casa. Absolutamente diferente. Todo cambia de color. ¿Por qué? Porque ahí sí podemos experimentar la palabra gracia. Llegas a una casa y no mereces nada de todo aquello. Todo lo que venga es por pura gracia. Desde la sonrisa, a los buenos días, a la mesa bien preparada, a la comida. Todo es por gracia. Todo tiene otro color.
nos embarga un sentimiento muy diferente de gratitud, de amor, de familiaridad, de cuidado desinteresado. Cuando he tenido que viajar para predicar en una ciudad o en otro país, y me han recibido hermanos, he estado en casas muy sencillitas, y he estado en casas muy grandes, donde la habitación de invitados, no os exagero, era como esta iglesia. Pero ya sean en casas muy sencillitas o en casas muy grandes, el clima, el ambiente, el sentimiento era el mismo. Era gracia. Absolutamente inmerecido, favor de parte del Señor. Cuidado, ya haya un plato de sopa o haya la comida más elaborada. Es absolutamente diferente. El sentimiento de un restaurante y el sentimiento de llegar a una casa son absolutamente diferentes. En el restaurante esperas que todo esté bien porque para eso pagas. Son tus méritos, ¿verdad? Cuando llegas a una casa, todo desde el primer momento hasta el último es inmerecido, es gracia. La oveja del Salmo 23 no llega a un restaurante, llega a una casa. Y es la casa del Señor. Y aunque es al Señor a quien se lo debemos todo, es Él el que prepara mesa delante de nosotros. De forma absolutamente inmerecida. Y nos embarga, el hecho de que el Señor nos sirva, nos embarga de este sentimiento de profunda gratitud. Todo es absolutamente inmerecido, Señor. Todo es tu mérito. Jehová es el anfitrión en estos versículos. Nosotros sus huéspedes, objeto de su gracia inmerecida. Pero no es un anfitrión cualquiera. Los dos versículos 5 y 6 están resaltando que este anfitrión es el anfitrión perfecto. No hay otro como nuestro Dios, atendiendo a nuestras necesidades. Atención, cuidado, provisión de forma perfecta. Y de nuevo hay esas tres expresiones. Dios prepara mesa delante de nosotros, Dios unge mi cabeza con aceite, Dios hace que mi copa rebose. Está expresando el rey David aquí una hospitalidad sublime cuando el Señor nos recibe en su mesa, en su casa. En primer lugar, vamos a ver estos tres detalles. En primer lugar dice, aderezas mesa delante de mí, preparas mesa delante de mí. Y aquí cuando leemos mesa, nos viene a la mente una mesa en concreto, ¿verdad? Yo estoy pensando en la mesa de casa. Alguno pensará, yo estoy pensando en la mesa del picnic, aquella desmontable que tenemos en el coche. Pero aquí el salmista en hebreo utiliza para mesa una palabra muy única, muy peculiar. Se refiere a un tipo de mesa. La mesa del rey. El término en hebreo es shulchan. Es esas grandes mesas donde los reyes tenían sus reuniones de consejo y donde los reyes también tenían sus banquetes. Esa es la mesa que se cita aquí. No es una mesita del picnic, la mesita del escritorio donde ya no te caben más libros. Es esta mesa. Aderezas mesa delante de mí. Preparas banquete delante de mí. He sido invitado a la mesa del rey, la mesa de la celebración. Recordemos que está escribiendo un rey, está escribiendo el rey David este salmo. Él mismo en palacio ha tenido esa mesa de reuniones, esa mesa de convites, esa mesa de celebración. Él mismo ha tenido misericordia de otros como para invitarlos a su mesa. ¿Recordamos el episodio con Mefiboset? David quiere hacer misericordia a cualquier descendiente que quede vivo de su queridísimo hermano, amigo, Jonatán. Y lo busca, hace indagar, hace investigar. El segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y lo encuentran a Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y en este hermoso episodio de la historia bíblica, David tiene misericordia de Mefiboset. Leemos 2 Samuel 9:7. No tengas temor. Él estaba asustado porque le hacían venir a palacio. Dice, ¿qué va a pasar ahora?
No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué expresión de gracia, de favor y de misericordia hacia Mefiboset. Eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. David no tenía por qué tener misericordia de Mefiboset. No sabía ni que estaba. Lo busca, lo encuentra. Dios tampoco tenía por qué tener misericordia de ti y de mí. Nos podía dejar en nuestra miseria. Tú y yo somos Mefiboset en este pasaje, lisiados, pero no de los pies, del corazón. ¿Sabéis cuál era el destino que le esperaba a Mefiboset como persona lisiada? No había pensiones, ni las cosas que tenemos hoy día. Mendigar. El destino que le esperaba a Mefiboset era mendigar pan por las calles el resto de su vida. ¿Y qué le está diciendo David? Ven aquí. Por amor a tu padre Jonatán, tú tienes todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl. Aquí tienes herencia y además vas a comer en esta mesa lo mismo que yo coma el resto de tu vida. ¿No es eso lo que el Señor Jesucristo hace contigo y conmigo? Tú, lisiado, ven para acá. Lo que te espera es horrible sin mí, pero conmigo aquí tienes herencia celestial y puedes sentarte a mi mesa el resto de tu vida. Y esa es la experiencia del cristiano. Estamos invitados a la mesa del Señor. Cada día tenemos un festín. Hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia del Rey de Reyes. Nos buscó, nos encontró, nos alcanzó, nos dio herencia y nos sentó a su mesa. Y dice el Salmo que Dios mismo es el que prepara esa mesa para nosotros. Y os puedo asegurar, hermanos, que en la mesa del Señor no falta de nada. No faltan los cubiertos. En casa faltan los cubiertos cada 2 por 3, ¿verdad? ¡Ay, falta! Nos tenemos que levantar. No faltan los cubiertos, no falta agua, no falta pan, no falta alimento, no falta risa, no falta conversación. Acude a la mesa del Señor. Ahí es donde tenemos todo lo necesario para nuestro sustento espiritual, en la mesa del Señor, en su palabra, en su iglesia, en su espíritu, en la comunión de los hermanos. Y después de esta vida, eternamente en el banquete celestial. Porque empezamos ahora a gustar de la mesa del Señor, pero disfrutaremos plenamente de la mesa del Señor cuando estemos en su presencia. Pero dice algo más el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí. Bien, bien, hasta ahí perfecto. En presencia de mis angustiadores. ¿Qué es eso? En presencia de mis angustiadores. David dice algo que nos llama mucho la atención. No solo está hablando de un fabuloso banquete y de sentarnos y disfrutar de ese banquete, sino que podemos sentarnos y disfrutar de ese banquete aunque el enemigo está llamando a la puerta, aunque el enemigo está entrando, en presencia de mis angustiadores. Aún en presencia de mis enemigos, aún en presencia de mis perseguidores. Existe una tendencia general de leer este Salmo 23 como si todo el Salmo se refiriera al cielo. No, hermanos, ya hemos visto que se refiere a la tierra, porque el Señor conforta mi alma, porque me guía por valle de sombra de muerte. Y ahora hay angustiadores. En el cielo no hay angustiadores. En la tierra hay angustiadores. Está diciendo que a pesar de las dificultades del cristiano, a pesar de la persecución, a pesar de la enfermedad, a pesar de las pruebas, somos capaces, aún teniendo todo eso delante de nosotros, de sentarnos a la mesa del Señor y disfrutar del banquete espiritual. Y así es en la vida del cristiano. Disfrutamos de la presencia del Señor y de sus promesas, y las dificultades que tenemos no nos hacen disfrutar menos de todas esas promesas. Aún en presencia de mis angustiadores, estamos sentados a la mesa del Señor y nuestra copa está rebosando.
¿Tenemos angustiadores? Por supuesto. ¿Tenemos enemigos? Muchos. ¿Tenemos perseguidores? Muchos. No vivimos en Nigeria, pero vivimos en España. Sí, todos los enemigos de la cruz de Cristo son nuestros enemigos. No les hemos hecho nada, pero el Señor dijo que a Él le aborrecieron y a nosotros nos aborrecerán. Por supuesto, el cristiano tiene angustiadores. No nos soportan, no nos quieren. Como Nerón, nos echan la culpa de que hemos quemado Roma. Dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos, no puedes ser amigo de los dos. Si eres amigo de Dios, el mundo estará en tu contra. Si quieres ser amigo del mundo, entonces es Dios quien está en tu contra. No puedes ser amigo de los dos. Tenemos enemigos y tendremos enemigos, y todos los que persigan a Cristo, la cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo, se convierten en nuestros enemigos. No porque nosotros hayamos querido, pero aquel que insulta al Señor nos insulta a nosotros, y viceversa, aquel que insulta a la esposa de Cristo, su iglesia, insulta al Señor Jesús. Lo increíble de este pasaje, de nuevo, es que a pesar de tener adversidad y a pesar de tener perseguidores, aún en presencia de sus enemigos, el cristiano puede sentarse al banquete del Señor, a la mesa del Señor. Parece una contradicción, ¿verdad? No sé vosotros, pero cuando uno tiene problemas se le cierra el estómago. Cuando uno está preocupado por un familiar que está enfermo, o por las finanzas, o no quieres cenar, no tengo hambre, se nos cierra el estómago. Parece contradictoria la idea de sentarse a un banquete y tener los enemigos delante. Nos está describiendo este salmo una paz que es locura para el mundo. Nos está describiendo una paz que el cristiano puede tener, de deleitarse en el Señor y en las promesas del Señor, teniendo grandes retos, amenazas y problemas delante. Hermanos nuestros cantaban himnos cuando los echaban a los leones del circo romano. Hermanos nuestros entonaban alabanzas al Señor mientras subían las llamas de las piras en medio de la Inquisición. Sí, es posible esta paz, el Señor nos la promete, y es locura para el mundo, pero es muy real para el cristiano, porque aun en presencia de nuestros angustiadores, podemos disfrutar de un banquete celestial. La segunda evidencia de que el Señor nos recibe como este gran, perfecto anfitrión es que unge nuestra cabeza con aceite. Versículo 5, segunda parte, unges mi cabeza con aceite. Sabemos que el ungir la cabeza con aceite es señal de bendición, y en tiempos bíblicos era un honor recibir a alguien y ungir su cabeza con aceite. Era señal de bienvenida, de honor, de favor. Recordamos el pasaje en Lucas 7, en el que el fariseo invita a Jesús a su casa y una vez sentado, llega la mujer pecadora, dice Lucas 7:38, que llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces Jesús, viendo lo que aquella mujer está haciendo, se gira al fariseo y le dice que no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. El fariseo, teniendo su casa y sus siervos y teniendo la capacidad económica de hacerlo, no recibió a Jesús con honores. Los honores vinieron de aquella mujer pecadora arrepentida que estaba expresando su amor al Señor. La unción es una señal de honor, de bendición, de hospitalidad, pero también una señal de elección del Señor. Cuando el Señor escogía un profeta, un rey, un sacerdote, lo ungían con aceite. Aarón y sus hijos fueron ungidos. En Isaías 61 vemos que el profeta ha sido ungido para predicar las buenas nuevas. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Todos recordaréis cuando el rey David, jovencito, fue ungido.
Nos unge el Señor para hacernos santos, para hacernos reyes, para hacernos sacerdotes, para hacernos profetas a semejanza del Señor Jesús. La provisión del Señor, la bienvenida del Señor para los suyos es perfecta. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y aún expresa más aún el favor de Dios en esa última frase. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Por tercera vez, David describe esta bienvenida del Señor. Mi copa está rebosando. El simbolismo de la copa está en todas partes en la Escritura, ¿verdad? De hecho, la copa, según el contexto, no nos confundamos, quiere decir dos cosas diferentes, muy diferentes. Está la copa del favor de Dios, como en el Salmo 23. Está la copa de la ira de Dios, que también encontramos en muchos pasajes. La copa del favor de Dios la vemos también en el Salmo 116. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La copa del favor, de la salvación, de la gracia, del amor del Señor. Pero por otro lado tenemos la copa de la ira de Dios, de su santo juicio. En Apocalipsis 16 vemos los 7 ángeles que derraman esas 7 copas como símbolo de la ira perfecta de Dios en el juicio final. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hay 2 copas, por tanto, en la simbología de la palabra. La copa del favor de Dios, la copa de la ira de Dios. ¿Sabes qué? Tú vas a tener que beber una de las 2. Has de beber una de las 2, sí o sí. Y para aquellos que somos cristianos, nuestro bendito Señor Jesucristo, que se nos adelanta hacia la cruz, llega primero a esa mesa y toma para sí la copa de la ira de Dios y la bebe hasta la última gota. Así que si tú eres de Cristo, cuando llegas a esa mesa, la que está en el Salmo 23, solo te queda una. La copa de la gracia de Dios, del favor de Dios. Es esta la que expresa el salmista. Mi copa, la que a mí me toca, Señor, porque la otra te la has bebido tú en el Gólgota. Mi copa está rebosando del favor de Dios. Bendito Señor Jesús que se me adelantó y bebió hasta la última copa, esa copa que yo debía haber bebido, pero Él la bebió toda por mí. Esa copa de la cual dice en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la copa que nos queda beber a ti y a mí es la copa del Salmo 23. Y no está medio llena ni medio vacía. Aquí no se trata de ser optimistas o pesimistas. No está ni medio llena ni medio vacía. Está rebosando. Rebosando. Señor Jesús fue entregado y la noche que fue entregado nos dio la otra copa. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre en el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la copa que a vosotros os corresponde. La otra la bebo yo. La copa de la ira de Dios. El juicio cayó todo sobre Él para que el favor cayera todo sobre nosotros. Hermanos, esto es lo que llamamos la doctrina de la sustitución. Todo lo que debía ser para Cristo es para mí. Por tanto, todo lo que debía ser para mí es para Cristo. Cristo no comparte, Cristo se cambia conmigo. A veces uso este ejemplo. Imagínate que tienes una deuda de 1.000 millones de euros. Dios no lo quiera, pero tu libreta de la cuenta corriente, ¿verdad? En números rojos, 1.000 millones de euros. Y Cristo en el banco celestial tiene 1.000 millones de euros en positivo. No vamos a ir a la sucursal y decir allí, mire, haga un traspaso. Porque si hacemos un traspaso, ¿qué pasa? Sabemos matemáticas, ¿sí? Si los 1.000 millones de Cristo pasan a mi cuenta, ¿cómo queda la suya? A 0.
Y si mi deuda es suplida con sus 1.000 millones, ¿cómo queda mi cuenta? A cero. Él está a cero y yo a cero. No, no es eso lo que Jesús hace. Jesús va con nosotros a la sucursal celestial, ¿sí? Y allí lo que hace es poner las 2 libretas sobre el mostrador y decirle: cambie usted los titulares. Eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo. Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el suyo. Ahora mis 1.000 millones de deudas son suyos y Él tiene que ir a la cruz a pagar. Los 1.000 millones de su favor, de su riqueza celestial, son míos. Y mía es la túnica blanca y la corona y el anillo de oro y el banquete celestial. Y yo soy llamado hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Y Dios me ve y me dice: qué precioso mi hijo. Y yo digo: ay, Señor, si es a Él a quien estás viendo. No sustituye Jesucristo. Él toma la copa de la ira que me tocaba a mí y me deja la copa de la gracia que le tocaba a Él. Y nos dice: bebed de ella, bebed de ella. Nuestra salvación en el Señor es perfecta, no es escasa. La copa no está llena, la copa está rebosando del favor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Pero todo esto, dice el salmista, que no es así solo durante 1 año o 2 o 3. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sí, no eres menos hijo hoy que ayer, ni menos que mañana. El favor de Dios está siempre encima de ti. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto a veces es difícil decir para nosotros, ¿verdad? Porque hay momentos de bonanza, hay momentos que decimos: ay, sí, hoy sí que el Señor me está cuidando. Las cosas van bien, hay felicidad, y hay momentos de dificultad, de enfermedad, de pruebas. Y en esos momentos uno puede tener la duda de pensar: Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿Has retirado la mano de tu favor? ¿Me has dejado a mi suerte? Leamos el Salmo 23 una y otra vez, hermanos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No, el Señor no te ha dejado. Te puede parecer, pero el Señor no te ha dejado. Continuamente Él adereza mesa delante de mí. Continuamente unge tu cabeza con aceite. Continuamente tu copa está rebosando, aunque nos cueste a veces ver que nuestra copa está rebosando, pero así es. Aquellos que somos ovejas del Señor no lo dejamos de ser, lo seguimos siendo. Aquellos que somos huéspedes del Señor lo somos y somos siempre bienvenidos a su mesa. Y el salmista dice que será así por siempre. Ve la bondad de Dios en su pasado, la ve en su presente y exclama: así será para siempre, todos los días de mi vida. Y como cristianos podemos decir eso. El Señor no me va a dejar, va a estar conmigo todos los días de mi vida. Mi copa estará siempre rebosando. Aunque de un sorbito, volverá a estar rebosando. Aunque la beba hasta la mitad, volverá a estar rebosando. Aunque quiera acabármela, aunque piense: ya no hay más gracia de Dios para mí, ya se ha portado demasiado bien conmigo, cuando me doy la vuelta, mi copa está rebosando. ¿Nos ha pasado en alguna ocasión, en alguna fiesta, en algún convite de boda, que hay esos camareros súper eficientes que no dejan nunca que tu copa esté ni vacía ni medio vacía? Que si das un sorbito y te das la vuelta, cuando vuelves a girar, vuelve a estar llena hasta arriba. Y dices: ¿cuándo ha pasado? No me he dado cuenta. Y van siempre tan. Pues la misericordia y la bondad de Dios son esos camareros súper eficientes que van a hacer que la copa de la gracia de Dios delante de ti esté siempre rebosando. Y por mucho que bebas de ella, seguirá rebosando. Porque cuando pensamos: ay, Señor, esto ya no lo perdonas,
la copa de Dios está rebosando. Cuando piensas, Señor, esto no es digno de un hijo tuyo, ahora sí que te olvidas de mí, la copa de Dios está rebosando. Cuando piensas, Señor, ¿qué dudas más tontas vienen a mí? La copa de Dios está rebosando. Continuamente, la copa de Dios está rebosando delante de ti. La bondad y la misericordia de Dios como camareros súper eficientes no van a dejar de llenar la copa de su gracia. Porque por más que queramos, no podemos huir del favor de Dios. Si eres del Señor, eres del Señor. Y estamos convencidos de esta bendita doctrina de la seguridad de la salvación. Los que somos ovejas del Señor, somos ovejas del Señor. Y si te extravías, si te pierdes, el Señor va por ti. El buen pastor te alcanza, te encuentra, te carga sobre sus hombros y te lleva al redil. Eres suyo. La copa del Señor siempre estará rebosando. Cuando pensabas que necesitabas más perdón, lo ha habido. Cuando pensabas que necesitabas más de su compañía, la ha habido. Cuando necesitabas más de su amor, de su protección, de su sabiduría, de su paz, de su paciencia, la ha habido. Nunca se acaba su favor. Está siempre rebosando. Nunca se vacía. Y hermanos, es tan pecaminoso pensar que, bueno, como Dios me lo perdona todo y tiene gracia inmerecida para conmigo, voy a vivir como un loco. Es tan pecado eso como es pecado lo otro, mirar con desconfianza su gracia. Y pensar, no, el Señor no es tan bueno. No, el Señor no es tan paciente. No, el Señor no es tan bondadoso para conmigo. Ahora sí estoy convencido que he caído de la gracia de Dios. Ahora sí que seguro la copa está vacía. También es pecado dudar de su inmensa bondad para con nosotros. Mi copa está rebosando y el verbo que tenemos aquí, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El verbo que tenemos aquí en el hebreo también lo podemos traducir como perseguirán. ¿Te lo imaginas? El bien y la misericordia de Jehová me perseguirán todos los días de mi vida. Ya puedes correr, que te van a alcanzar. Te perseguirán. Y muchos de vosotros podíais dar testimonio de ello. Yo me alejé del Señor tanto como pude. El Señor me alcanzó. Yo me negué al Señor tanto como pude. Pero el Señor me alcanzó. Si has de ser del Señor, serás del Señor. Algunos de vosotros estabais quemando Biblias y al día siguiente las estabais leyendo con pasión. El Señor me alcanzó porque su bien y su misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. La copa está rebosando, pero es que el Salmo 23 también está rebosando. Hemos ido increciendo en este salmo y llegamos al final de este salmo que uno piensa, ¿puede haber algo más? ¿Puede decir algo más? El bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida y a partir de aquí, sí, puede haber algo más, dice el salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya has dicho, todos los días de mi vida. No. Todos los días de mi vida, pero ahora, además, por largos días. ¿Cuán largos son esos largos días? Son muy largos esos largos días. Está apuntando a la eternidad. Nos recuerda al Salmo 27, cuando también David escribe, una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Pero aquí habla de todos los días de mi vida. Y el Salmo 23 habla de todos los días y largos días. La expresión aquí es semejante al Salmo 93, cuando dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Está apuntando a la eternidad, hermanos. Y en la casa de Jehová moraré por largos siglos. Y en la casa de Jehová moraré por siempre y siempre. Y encontramos expresiones así en el Antiguo Testamento, muchas veces. Por los siglos
y para siempre. El final de este salmo apunta a esa realidad de que el cristiano sabe que ahora tiene el cuidado de su buen pastor, su vara y su cayado me infundirán aliento, adereza mesa delante de nosotros, tenemos de su paz, tenemos de su confort, tenemos de su guía, de su protección. Vivimos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, pero en el momento que tú y yo crucemos ese río que todos tenemos que cruzar, el río de la muerte, para pasar a la otra orilla, sabemos que al cruzar a la otra orilla, en la casa de Jehová estaré por siempre. Que el favor de la presencia de Dios no se limita a esta, nuestra historia terrenal, sino que será para siempre, por toda la eternidad. Tenemos esa certeza inquebrantable de que vamos a seguir viviendo para siempre delante de su favor, para siempre sentados en su mesa, para siempre su copa estará rebosando. Y así acaba este precioso salmo, con nosotros sentados para siempre en ese banquete celestial, en la casa de nuestro buen pastor, y anhelando ese cielo que Él nos ha prometido. Un cielo que empezamos a gustar ya aquí, a saborear aquí, en la tierra. Todo el Salmo 23 nos recuerda las vivencias del rey David como pastor de ovejas. Él fue pastor en su juventud. Y cuando el rey David es ungido como rey por el profeta Samuel, recordaréis este episodio, Samuel va a la casa de Isaí, padre de David, y Samuel le dice a Isaí que ¿dónde están tus hijos? Porque uno de ellos va a ser ungido rey. Isaí empieza a presentarles del mayor al pequeño, ¿verdad? Le presenta a sus 6 hijos. Isaí le pregunta, ¿tienes más? Como si 6 fuera poco, ¿verdad? ¿Tienes más? Isaí ya había descartado al peque, porque como el pequeño estaba cuidando las ovejas, ¿verdad? Era el trabajo de los menores, cuidar las ovejas. A medida que uno crecía, se les daban otras responsabilidades en el negocio familiar, el campo u otras cosas. Pero el trabajo del menor solía ser cuidar de las ovejas. Recordemos a José también, cuidando de las ovejas. Y responde Samuel a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Unge, siendo un muchachito, unge a David como rey. Él que estaba pastoreando las ovejas. Han de salir a buscar a David, porque no estaba allí, estaba pastoreando las ovejas, y le han de traer. Hermanos, el paralelismo con la vida de nuestro Señor Jesucristo es fabuloso. Más o menos a la misma edad, unos 12 años, no encuentran a Jesús. ¿Y dónde está? Y tienen que ir a por Él. ¿Recordáis? Se lo habían olvidado en Jerusalén. Y estaba en el templo pastoreando las ovejas. Estaba allí hablando de la ley del Señor con los fariseos, con los escribas, con la gente entendida. Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron de qué hablaba. Jesús dijo, yo estoy en los negocios de mi padre, como el joven David que estaba atendiendo los negocios de su padre. Sí, el Señor Jesucristo es nuestro buen
pastor. Y de eso meditaremos el domingo próximo. Él es el buen pastor que viene a visitarnos y apacienta sus ovejas. Jesús es Dios mismo viniendo desde los cielos para reunir a su rebaño. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él nos pastorea aquí a lo largo de esta vida terrenal y eternamente. Y cuando estemos en el cielo ya, hermanos, nuestras túnicas serán blancas. Daremos gloria a nuestro pastor celestial por toda la eternidad. Y quisiera acabar con una cita en Apocalipsis 7, donde estaremos ahí alabando al Señor por siempre. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá más lágrimas. El cuidado de nuestro buen pastor será simplemente completo y perfecto. Lo fabuloso es que disfrutamos ya de ese cielo aquí en la tierra. Empezamos a gustarlo, esperando ese día en que el cuidado de nuestro buen pastor sea pleno. Como dice Charles Spurgeon, que el Señor nos dé la gracia para morar en la serenidad de este bendito salmo. Estamos en tiempos difíciles. Leamos el Salmo 23, que tanto aliento ha infundado a tantos cristianos. Y si Jehová todavía no es tu pastor, ven a sus pies, entrégate a Él, pídele perdón por tus pecados. Él es el buen pastor, no hay otro. No quisieras estar bajo el cuidado de ninguno más. Oremos. Señor, gracias por este bendito salmo que tú nos has dejado en nuestras Biblias para nuestra edificación y nuestro consuelo. En medio de días difíciles como los que estamos atravesando, Señor, todo el mundo corre a poner su confianza en la política o en la filosofía o en la economía, en sus propios recursos, sus propias fuerzas, sus amistades. Señor, pero tiempos como los que estamos atravesando nos han de recordar que todo es frágil, que todo se desvanece, que todo se rompe. Solo tú eres nuestra roca, solo tú permaneces. Tú permaneces y tú has vencido a todos nuestros enemigos, Señor. Allá donde haya desánimo, acudimos a ti. Cuando haya tristeza, acudimos a ti. Cuando hay falta de esperanza, acudimos a ti. Y, Señor, aún nuestro más grande enemigo, que es la muerte, tú lo has vencido, tú lo has derrotado, Señor. Tú eres nuestro David que cortas la cabeza de Goliat, y en tu victoria nosotros tenemos victoria. Y, Señor, en tu victoria nosotros nos acogemos, la hacemos nuestra y disfrutamos de ese cuidado perfecto de nuestro buen pastor. Guíanos, Señor, como buen pastor, a través de los valles de esta vida. Guíanos, Señor, hasta nuestro destino eterno. Añoramos estar allí, Señor, donde tú enjugarás toda lágrima, donde ya no habrá ni hambre ni sed, donde no habrá más fatiga. Añoramos estar allí, Señor, en esa nueva creación donde todo será perfecto y poderte adorar por los siglos de los siglos y disfrutar de tu favor por siempre. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.